Conversemos, charlemos, parlemos y echemos cuento con nuestro invitado en El Vespertino. En El Vespertino nos gusta mucho hablar de literatura, de las letras, de las distintas artes. Ayer estuvimos hablando, por ejemplo, de los medios de comunicación, del mundo circense, y pues hoy vamos a arrancar nuestro programa hablando de poesía con Alejandro Sánchez. Él es sociólogo y maestro en literatura y cultura, autor del libro de cuentos Canasta Familiar y del poemario Tierra del Fuego, que está a punto de salir, que está en un proceso de preventa. Y pues en la historia de Alejandro ha tenido varios reconocimientos por su trabajo como escritor en diferentes certámenes. Ya hablaremos de eso. Así que Alejandro, bienvenido al Vespertino y gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes. Gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar en este espacio tan fresco y tan lleno de calor cuando allá afuera hace bastante frío. Sí, eso sí es verdad, porque hoy está haciendo mucho frío. Pero Alejandro, arranquemos un poco con su historia. ¿Usted es de aquí de Manizales? Sí, yo nací en esta ciudad hace ya casi 30 años. Viví y estudié gran parte, hice la carrera de Sociología en la Universidad de Caldas. Y pues como todo joven provinciano me fui para la capital a buscar trabajo, creyendo pues que allá iba a encontrar las puertas abiertas. Digamos que sí, digamos que no, pero bueno, en ese camino encontré la promoción de lectura, que creo que fue tal vez la labor que me inclinó hacia la palabra. Y bueno, allá hice la maestría, empecé a escribir y bueno, por aquí va este camino ya con 2 libros publicados y vendrán más, por supuesto. Usted obtuvo el 23º Concurso Nacional de Poesía Eduardo Cote Lamus el año pasado, el 10º Premio Nacional de Poesía Obra Inédita, el primer Premio Nacional del Libro de Cuentos Isaías Peña, el 13º Concurso Literario, el de Brasil de los Sueños. Es decir, hay muchos premios detrás de sus letras, pero ¿cuándo y cómo se enamora de la lectura y la escritura? ¿Qué fue lo que lo terminó conectando a ese mundo? Mira que como te decía ahorita, yo creo que todo empezó por la promoción de lectura. Yo cuando salí de sociología, ustedes decían ahorita que menos mal el cantante de la banda se había vuelto músico. Sí, ven por sus comentarios. No, pero es que dije no, perdón. No pasa nada. Marquen lo que va para el blooper, señor. La cuestión es que... Pero pues, sí tenía razón yo, ¿cierto? Sí, un tanto sí, porque... sí, un comentario acertado, señor. Finalmente, cuando yo salí de sociología, yo dije, bueno, ¿y qué es hacer sociología? Realmente a mí en la universidad no me enseñaron qué era hacer sociología, leí bastante teoría, todo muy duro, pero allá afuera, pues la realidad es bastante diferente. Entonces, cuando a mí me contrataron para hacer actividades con diferentes tipos de población, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, habitantes de calle, promocionando la literatura, yo decía, ¡jue madre, qué maravilla que no le paguen por eso! Por supuesto, me pagaban mal, pero en principio fue como... Bueno, o sea, ya le pagan bien. Ya me pagan mejor, ya me pagan mejor con las cosas que hago, pero bueno, de todas maneras a lo que quiero llegar es como mi amor por la literatura se profundizó en ese momento porque yo tenía la fortuna de estar en un parque y yo tenía una biblioteca a mi disposición y como la gente habitualmente no lee, lastimosamente, el escenario mantenía muy solo en semana, pero entonces yo mis horas de trabajo me las pasaba leyendo y yo decía, me pagan por leer. A mí eso me parecía un sueño. Claro. Y bueno, ya los fines de semana sí iban más niños y bueno, ahí sí se hacían talleres de oralidad, de escritura y bueno, eso me permitió ver otros mundos y acercarme a la producción literaria de autores que desconocía pues en ese momento. Alejandro, usted acaba de decir algo que me llamó la atención y fue hacer promoción incluso con habitantes de calle en temas de lectura. Cuéntenos un poco de esa experiencia y qué lo llamó, qué le llamó la atención de ese ejercicio. Yo creo que lo que más me llamó la atención de ese ejercicio es la necesidad que tiene la gente de conversar. Yo creo que un libro es una excusa para conversar
Y los habitantes de calle en Bogotá pues tienen una oferta de servicios muy variadas, entre esas el acercamiento pues a los talleres de escritura. Y lo más interesante también es que más allá de leer, yo creo que también cada uno tiene la oportunidad de contar su historia. Y yo creo que ese fue otro gran descubrimiento en mi paso por la promoción de lectura, que fue darme cuenta después de leer tantos libros como ve, pero yo también tengo historias para contar, yo también quiero hacerlo desde la narrativa, desde la poesía, y bueno, sería eso. Pero eso terminó también siendo algo desde la sociología, a lo que terminó usted, digamos, trasegando lo que fue su carrera a lo que es hoy, porque terminó trabajando con comunidades y haciendo todo este trabajo importante para implementar la lectura en muchas personas que habitualmente no están dentro de ese circuito. Sí, de acuerdo. Yo creo, a mí me gusta mucho decir que a mí la sociología me enseñó a pensar, y yo creo que el trabajo comunitario que uno puede lograr como sociólogo, pues permite ese acercamiento sensible a una población compleja como es aquella que habita la calle, que lo ha decidido o que lo hace por diferentes razones o por violencias estructurales. Pero sí, claro, creo que la sociología me permitió tener esa posibilidad de acercarme a otros, y la literatura me dio la excusa perfecta. Alejandro, ¿cuáles son esos poetas en los que usted se inspira y lo influencian? Bueno, mira que yo no creo en la inspiración. A mí me gusta mucho decir que la literatura es sobre todo trabajo, pero sí, por supuesto, tengo algunos referentes. A mí me gusta mucho María Gómez Lara, una poeta bogotana que es tremenda, no tiene libro malo. Me gusta mucho las cosas raras que hace Fátima Vélez, una escritora manizaleña. Yo leo sobre todo gente contemporánea, es decir, por supuesto que he pasado por el canon, por los grandes poetas de este país como Piedad Bonet, como Darío Jaramillo Agudelo, pero a mí me gusta mucho leer la gente que está escribiendo de mi tiempo, gente con la que además puedo conversar, ¿no? Gente a la que es cercana y le puedo preguntar. Me gusta mucho la poesía de un joven bogotano que se llama Nicolás Peña, que uno a veces piensa qué difícil es hablar del amor, y él tiene un libro que se llama No sabía que teníamos en común pisar hojas secas, y son como 30 poemas de amor que le hace a su pareja, y uno dice, Dios, un pelado en este momento haciendo una cosa tan bella desde la poesía, con un lenguaje cotidiano, coloquial, es algo muy interesante. Sí, es inesperado, no es común, exacto. Alejandro, ¿cómo ve usted en estos momentos la poesía en la ciudad y bueno, en la región? ¿Cómo ve el panorama? Bueno, esta es una pregunta muy difícil, porque es una pregunta que genera enemigos. Yo he tenido la fortuna de ser jurado en bastantes concursos, entre ellos uno, por ejemplo, en Chinchiná. Y en ese concurso pasó algo gracioso, y fue que yo junto a otros 2 jurados declaramos el premio de poesía Desierto. ¿Qué quiere decir eso? Que las creaciones que llegaron a ese premio no contaban con el nivel poético para ser merecedoras de un reconocimiento. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que en general, no solo en Caldas, sino en el país, las personas tienen una relación bastante distante con la poesía, quizá porque hay una mala formación alrededor de lo que significa el hecho poético. Y eso es complejo porque eso termina distanciando a la gente pues, de la literatura. Y bueno, además de que estamos en un mundo tremendamente visual, donde las personas se les dificulta imaginar, creo que el mundo nos está arrebatando la imaginación, y la literatura nos devuelve ese refugio que es poder imaginar otros mundos posibles. Alejandro, hay una discusión que se da hace mucho tiempo, y que con el tema de redes sociales y con lo que pasa en la internet se ha ido, cada vez es mayor, y es, bueno, muchos dicen, la gente ya no lee, y la gente lee cada vez menos, hay otros que dicen, eso no es verdad, la gente está leyendo mucho. ¿Cuál es su visión frente a esa discusión, teniendo en cuenta también esa cercanía que usted ha tenido con los programas que buscan que la gente coja un libro y se pueda sumergir en esos mundos, algunas veces de ficción, otras veces de no ficción?
Lastimosamente, y eso sí es un hecho sociológico, la realidad es ineludible. El índice de lectura en Colombia es bastante bajo. Creo que hay ciudades, por supuesto, que le han apostado mucho más fuerte a las políticas del libro, de la literatura, pues como Bogotá, como Medellín. Ciudades que tienen portafolios que estimulan ese tipo de procesos. Creo que la invitación es de pronto a entender que sería bueno mirar otros mundos, porque creo que estamos también en un momento muy de la dictadura del yo, es decir, como solo yo tengo la razón, solo importa lo que yo digo, o incluso pasa algo muy gracioso y es que, bueno, la gente sí lee, pero leen libros que les dicen qué hacer. Entonces, por ejemplo, libros de salud que dicen, ay, tienes que hacer esta dieta para rebajar, o estos son los ejercicios que tienes que hacer. Y es curioso porque la gente ya obedece, no sé, en sus ámbitos laborales. Son los libros más leídos Exacto, cada sí. año. Pero la gente no se da la oportunidad de, bueno, pero ¿y por qué no cuestiono eso que me está diciendo ese libro, por ejemplo? Y me quiero volver un poquito para terminar de responder la pregunta de Andrea, que siento que la dejé como un poquito en el aire, y es que yo creo que aquí hay grandes poetas, por ejemplo Juan Carlos Acevedo, que es un poeta tremendo, quizá el poeta más importante de esta ciudad. También hay gente joven haciendo muchas cosas interesantes. Aquí hay talleres de escritura creativa en el Banco de la República a los que está yendo mucha gente, pero creo que el principal problema del panorama no solo caldense sino nacional es que hay mucha gente que quiere escribir sin leer, y entonces lo primero que tú tienes que hacer para atreverte a escribir, estudiantes, escuchen, es leer, porque es que ahí empiezas tú a coger el vocabulario, a entender los mecanismos. A ver estructuras, a imaginarse también mundos. Y a no creer también que solo lo que tú quieres decir es importante, ¿no? Porque pues hay otras personas que lo han dicho también, ¿no? Entonces tienes que encontrar una voz para no repetirte, por ejemplo. Bueno. Alejandro, hablemos un poquito más de su reciente publicación, que es Tierra de Fuego. Cuéntenos de qué trata el libro, cuál es la historia que hay detrás de esto. Bueno, les cuento un poquito de Tierra del Fuego y bueno, aprovecho para echar la cuña publicitaria. Tierra del Fuego es un poemario que en este momento está en preventa. Arrancamos la preventa con la editorial independiente Taller Ambidiestro. El libro tiene un costo de 40.000, incluye el envío a cualquier parte de este país. Lo pueden encontrar en @tallerambidiestro o en @lapalabraandante. Ahí está toda la información. Este es un libro que, como mencionó el maestro, obtuvo el premio número 23 de poesía de Eduardo Cotelamos el año pasado. Y lo que pasa con estos libros es que tienen muy poca circulación, entonces yo me alié con la editorial para que pudiera circular. ¿De qué va el libro? El libro es una personificación del fuego. Lo que yo hago a través del lenguaje poético es crear un poemario narrativo que está dividido en 3 partes, con un poema preámbulo. En el poema preámbulo las personas se enteran, los lectores, de qué va a ir el libro. Entonces después está dividido en 3 partes, una primera parte donde el fuego llega a la tierra y reconoce pues que ese siempre ha sido su lugar. En un segundo momento el fuego encuentra unos poemas en ollas de barro, poemas de, diríamos, los humanos o los poetas anteriores a él, que es el único poeta pues porque es la Tierra del Fuego, y al final el fuego se ríe básicamente de los poemas que hacían los humanos. Entonces a mí me gustó intentar en este poemario narrativo prolongar el juego, porque para mí la literatura es un juego, y pues también prolongar el fuego. Alejandro, pues escoja un pequeño fragmento de lo que usted escribió y que todos los oyentes y televidentes, por decirlo de alguna manera, del vespertino, pues lo puedan ver y escuchar de lo que trata y lo que dice Tierra del Fuego. Listo, voy a leer un poema que se titula Cosas que solo el fuego sabe. El fuego relata y a la par arde, escribe y borra la historia, las huellas, sin arrepentimientos, sin concesiones, una y otra vez. Pese a ello, cualquiera puede decir dónde hubo un incendio, qué contornos iluminó con sus destellos, cuánto tiempo ardió.
pero nadie conoce sus motivaciones, escondidas en los ojos de quienes lo vieron convertirse en humo. El fuego sabe, mejor que cualquiera, allí donde crece el peligro, crece lo que nos salva. Bueno, aquí voy yo. ¿Qué va a preguntar? No me van a sacrificar, por favor. A ver. Pero no, en realidad quería preguntarle a Alejandro, y es cómo llegarle a esas, digamos, a esas audiencias, si se puede decir, o digamos a esos públicos, como es mi caso, que nunca hemos encontrado en la poesía una atracción. O sea, yo veo un libro de poemas y la verdad no siento afinidad porque es que es un texto tan corto. A mí me atraen, digamos, los cuentos, me atraen las novelas, o sea, como que hay todo un movimiento ahí. Yo en la poesía a veces la siento como que es un párrafo y ya. Puede haber una narración en medio de algo tan corto, muy grande, pero cómo llegarle a esas audiencias, a ¿Cómo esos hacer públicos? que Néstor lea ¿Cómo poesía? hacer que yo me enamore en realidad de la poesía cuando no he podido? Bueno, la manera más fácil es comprando el libro, 40.000 pesos, aquí se lo escribo. O sea, partamos del hecho. Yo a todos los invitados siempre les solicito un regalo, entonces dudaría mucho que... Yo creo que si me regala el libro, hasta de pronto podría entrar en la lectura de la poesía. Mentira, no. No, mentiras, tirando seriedad. Difícil. Acá. Tiremos seriedad. Mira, yo sinceramente creo que yo no creo que haya una razón que yo pueda darte, ¿sabes? Porque yo siento que el camino del lector es un camino solitario y sobre todo de voluntad. Es decir, cuando a mí la realidad me abruma tanto, por ejemplo, una realidad como la colombiana, donde uno escucha noticias como las que ustedes decían ahora, que se cayó la reforma y bueno, en fin, tantas cosas tristes que pasan en este país, uno busca abrigarse en las palabras y yo creo que no solo la poesía, creo que la poesía en particular, porque es como la expresión máxima del lenguaje y yo creo que si bien un poemario no suele tener el desarrollo literario de una novela o un cuento, puede decir más en pocas palabras y yo creo que esa capacidad de abstracción a la que llega el poeta, esa posibilidad de desnudar la palabra y hacer que tú te desnudes con ella y sientas el calor de ese abrigo que te da la palabra, de ponerte a pensar en la condición humana, es algo que le cuesta mucho más a la narrativa y por eso necesita más páginas para lograr ese efecto. Pero igual, si no me compras el poema, por ahí también está la narrativa mía, canasta familiar también, o sea, lo que quieras, o sea, Hay de todo. opciones. Ah, no, En canasta, por canasta supuesto. familiar son cuentos. Canasta familiar son cuentos, sí señor. Y esos cuentos son para adultos, ¿cómo- chicos, cuál es o la- sea, bueno. ¿cómo es? cuál es la No, propuesta narrativa ahí? sí, los cuentos son para todo público. Yo hasta ahora no me he animado a escribir literatura infantil. Creo que una manera de acercar, bueno, es muy bueno el apunte porque creo que una manera prudente, precisa de acercar a las personas a la literatura es la formación. Creo que si tú formas a un pequeño, desde, valga la redundancia, pequeño en la lectura, pues va a ser un ser humano, un individuo que va a tener esas ganas de después decir, bueno, quiero seguir por este camino. Entonces, esa sería una buena manera. Espero en algún momento escribir, no sé si poemas o algo para niños, creo que es una tarea muy bella, pero Es más, distinta. después de la poesía creo que es la más difícil. Pues él es Alejandro Sánchez, sociólogo, maestro en literatura y cultura. Nos estaba hablando, entre otras cosas, de su nuevo poemario Tierra del Fuego. Alejandro, de nuevo, ¿en dónde lo pueden encontrar ahorita que está en preventa el libro? Para pues, nuestros oyentes, para que hagan parte de este ejercicio de leer poesía nuestra, poesía de la tierra. Sí. Pueden encontrar información sobre el poemario en @lapalabraandante, que es mi perfil en Instagram. Ahí está la publicación con los datos de compra del libro. Recuerden que es solo 40.000 pesos con el envío incluido. Y también en la página de Taller Ambidiestro en Instagram.
Ellos son la editorial que cobijó este libro y le permitió pues salir impreso a la realidad. Alejandro Sánchez en El Vespertino. Alejandro, gracias por estar con nosotros, por venir y por, bueno, darnos este ratico de charla sobre literatura, sobre poemas y sobre su nuevo libro. A ustedes muchas gracias y que la sigan pasando bueno.